Hoy vamos a abrir un libro, pero no es un libro cualquiera. Es el libro que casi nadie ha visto, el que no aparece en las noticias, el que no comparten los medios. Y los que manipulan el mercado no quieren que leas. Porque dentro de este libro está la verdad de Bitcoin, no los rumores, no los titulares, no las mentiras repetidas cada ciclo. Aquí están los datos que revelan lo que realmente está pasando, por qué la red se hace más fuerte mientras el precio cae, cómo detectar la manipulación del mercado y cómo piensa un bitcoiner de verdad. Si estás cansado de que te engañen y quieres aprender a ver Bitcoin con los ojos de quien entiende, quédate. Hoy no vas a escuchar opiniones, hoy vas a descubrir evidencias. Cada vez que Bitcoin cae, ocurre lo mismo. Los medios empiezan a decir que Bitcoin está muerto, que ha sido prohibido, que ya no sirve, que todo se derrumba. Llevan repitiendo esas frases más de 10 años y aún así Bitcoin sigue aquí, más fuerte, más seguro y más adaptado que nunca. Los titulares no están hechos para informarte, están hechos para manipular tus emociones. Si basas tus decisiones en lo que ves en redes o en las noticias, el mercado te controla. Por eso un Bitcoin de verdad no sigue titulares, sigue evidencia. Cuando decides mirar más allá del ruido y hables el libro oculto que casi nadie abre, descubres algo completamente distinto a lo que dicen los titulares del día. Lo primero que ves es la fuerza silenciosa de la red. La potencia total que protege Bitcoin no deja de crecer. Y lo curioso es que incluso en momentos donde el precio cae, la seguridad de la red sigue aumentando. Eso te demuestra que el miedo del mercado no coincide con la realidad técnica del protocolo, porque la red habla, aunque el precio grite. Luego aprendes que Bitcoin se autorregula sin pedir permiso a nadie. La dificultad sube o baja automáticamente, manteniendo la estabilidad del sistema en cualquier situación mundial. No depende de bancos, ni de políticos, ni de rescates. Es pura matemática funcionando como un reloj. Sigues pasando páginas y te encuentras con la minería, una industria enorme, con inversiones millonarias en máquinas y energía. Los mineros no reaccionan a titulares, ellos calculan beneficios a años vista. Cuando ves que continúan expandiéndose incluso en mercados bajistas, solo significa una cosa: ellos confían en el futuro, no en el ruido del presente. Y luego llegas a los datos on-chain. Aquí es donde se revela la verdad de forma brutal. Cuando el mercado entra en pánico y la gente vende por miedo, los datos reales muestran lo contrario. Las manos fuertes compran, las carteras de largo plazo acumulan y el suministro en exchange baja. La riqueza pasa de los impacientes a los pacientes. Finalmente, ves el motor matemático de Bitcoin, su emisión. Mientras los titulares cambian a diario, Bitcoin sigue reduciendo su oferta exactamente como está programada. Cada bloque, cada halving, cada ciclo, menos oferta, más escasez, más valor. Un Bitcoiner auténtico no pregunta ¿qué ha pasado hoy con el precio? Ese es el pensamiento de alguien atrapado en el ruido. Un Bitcoiner pregunta ¿la red sigue fuerte? ¿Los mineros siguen conectados? ¿Las carteras de largo plazo continúan acumulando? ¿La emisión sigue disminuyendo como fue diseñada? Si todas esas respuestas son sí, entonces el resto es ruido temporal. Si quieres protegerte de la manipulación y actuar como un profesional, usa una estrategia que te haga inmune al ruido, el DCA. Compras una cantidad fija cada semana o cada mes, sin importar si el precio sube, baja o se desploma. Conviertes la volatilidad en tu aliada y dejas de depender de la emoción. Mientras otros compran por euforia y venden por pánico, tú avanzas con disciplina y la disciplina vence al mercado a largo plazo. Y ahora recuerda, cuando los titulares griten, baja el volumen. Cuando el precio caiga, abre el libro. Cuando el miedo se apodere del mercado, recuerda la evidencia, porque un Bitcoin de verdad no sigue titulares, sigue datos, sigue fundamentos, sigue una estrategia. Y eso es lo que construye un futuro sólido. Saludos.